buenos. Así que lo vamos a saludar. Alejandro, ¿cómo te va? Carlos Lescano, Eduardo Ledesma y Belén da Costa aquí, en la radio El Diario, Litoral. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo podemos sintetizar esta relación económica y de transferencias de recursos entre nación y provincia? A grandes rasgos, ¿cuáles son esas relaciones? Bueno, obviamente que esta relación se da en dos niveles, ¿no? En primer lugar, obviamente lo que tiene que ver con los envíos que están regulados a partir de una ley, conocidos como los envíos automáticos, obviamente con un protagonismo casi exclusivo de lo que son los envíos por coparticipación federal, que eso ningún gobierno tiene injerencia más allá de la distribución automática de recursos que la FIP va recaudando por impuestos todos los días, ¿no? Eso va por un camino y los incrementos o las reducciones que tienen las provincias de estos recursos están atados a la recaudación nacional, ¿no? Obviamente que en etapas recesivas, como la que estamos viviendo ahora, en contexto de crisis, la recaudación cae y eso genera que las provincias reciban menos recursos en términos reales, pero no hay una discrecionalidad del Estado Nacional en ese reparto, ¿no? Eso por un lado, y un lado muy importante porque la coparticipación federal es en promedio representa el 70% de los ingresos de las provincias, ¿no? Ahora, por otro lado, y acá viene de alguna manera lo particular de este contexto, que tiene que ver con los envíos llamados no automáticos o a veces también mal llamados transferencias discrecionales, que básicamente son envíos de recursos nacionales que están sujetos a la firma de algún convenio entre provincia y nación, a algún proyecto en particular a financiar y demás, que son las que ya en diciembre, ustedes recordarán en la primer conferencia de prensa o cadena de mensaje grabado del ministro Caputo recién asumido, dijo que se iban a cortar las transferencias discrecionales a las provincias a un mínimo, que en ese momento no sabíamos que era el mínimo ese el que se apuntaba, pero que bueno, al correr de estos 7 meses del año ya transcurridos, ahí podemos ver justamente dónde estaba el foco de recorte del Estado Nacional a las provincias, ¿no? El recorte que se hizo en las transferencias no automáticas es fenomenal, es decir, supera el 80% en términos reales, en algunas provincias llega al 99%, es decir, prácticamente lo mismo que decir que desaparecieron los envíos de recursos por vía no automática, y que son recursos que en algunos puntos están destinados a financiar algún programa en particular, alguna asignación específica, y en otros casos son envío de recursos de libre disponibilidad, por lo que los gobiernos provinciales pueden disponer como quieran de eso, ¿no? Alejandro, Estas transferencias son las que se cortaron de una manera muy fuerte, en parte como explicación o mejor dicho como componente fundamental del recorte del gasto público que aplica el Estado Nacional. Bien, acá hay una novedad que vos me estás contando, pero ¿hay alguna otra novedad en las prácticas de esta relación nación-provincia que haya incorporado el gobierno nacional? Bueno, la novedad en verdad es haber cambiado el estilo de juego. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hasta antes de mi ley, por lo menos desde la recuperación de la democracia hoy, estábamos acostumbrados a ver que gobernadores afines al Estado Nacional iban a Buenos Aires, tocaban una puerta, se reunían con el ministro, se reunían con el presidente, había algún tipo de acuerdo para poder justamente liberar fondos a sus provincias, mientras que los gobiernos provinciales opositores por lo general la tenían un poco más complicada, ¿no? Más allá de que también recibían algún tipo de recursos, era en volumen significativamente menor. Lo que se perdió hoy en la práctica justamente, sobre todo en los primeros 3-4 meses de gobierno, era que no había ese canal de comunicación, porque el gobierno nacional, en figura de Milei y en figura de Caputo, estaban fuertemente asentados en su postura de no financiar a las provincias, culpándolas de hecho como una parte fundamental del déficit argentino, y por lo tanto no había ningún mecanismo de negociación. Eso es lo que cambió en términos de la relación nación-provincia, no solamente los envíos que se cortaron, sino la falta de un canal de negociación para poder destrabar fondos. Eso cambió un poquito
con la llegada de Franco, primero un incremento en el protagonismo de Franco siendo ministro del Interior y más aún luego cuando asume como jefe de gabinete, porque Franco es un jugador político que de alguna manera le viene a dar un poquito más de volumen político justamente a la gestión, más allá de las figuras de Milei y de Caputo. Entonces Franco lo que hizo fue empezar a destrabar algunas negociaciones sin que eso todavía signifique un alivio o una respuesta inmediata para las provincias, porque de hecho el recorte de fondos sigue siendo muy fuerte, pero hay un canal de comunicación un poquitito más fluido que permitiría, no ahora, pero quizás ya pensando sobre finales de año o pensando a principio del año que viene, comenzar a manejar otra relación cuando el Estado Nacional fortalezca, según su propio plan, ¿no?, el superávit fiscal, y eso le permita comenzar a financiar proyectos en provincias que hoy están desaparecidas. Ale, más allá de la cuestión simbólica, en términos concretos de PBI, ¿cuánto representa para el gobierno nacional de ahorro no mandarle plata a las provincias? Esa sería mi primera pregunta. No, es muy poquito, apenas es un poquito menos de un punto el PBI. Es significativamente menor que muchas otras partidas presupuestarias, por supuesto, pero hay 2 puntos ahí. Lo simbólico no es menos importante, que vos mencionabas lo simbólico, que es cambiar justamente el esquema de relación económica nación-provincia. Exactamente. Y por otro lado, obviamente que si bien no es por sí solo, no es un volumen muy importante en términos del producto, colabora justamente con esta reducción drástica del gasto público que se aplicó y que en caso de volver a niveles del 2023, por ejemplo, bueno, el superávit ya estaría entrando en un poquito más de debilidad. Entonces, por eso creemos que, por lo menos hasta que el superávit fiscal sea algo más sostenible, esta situación con las provincias va a seguir estando. Y la segunda pregunta que tiene que ver con esto es, ¿son viables las provincias sin estos recursos? Mira, los datos nos muestran que sí, pero con algunos peros en el medio, ¿no? A ver, porque te acordás que nosotros hablábamos de este tema y por ahí ya lo podés meter en tu explicación, que tiene que ver con el año pasado, hablábamos de que las provincias tenían una sanidad fiscal mucho más importante que la nación. Exactamente, tal cual. Bueno, en primer lugar, estos recursos, los no automáticos, más allá de que para algunas provincias eran un volumen importante de dinero, en términos generales nunca explicaron más del 6 o 7% de los ingresos totales de las provincias, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en Buenos Aires, en La Rioja, en Chaco mismo, representaba un volumen bastante más importante, pero en promedio era un monto que, como te decía, no llegaba al 10% de los ingresos totales. Entonces, si bien son importantes y más aún en contexto de crisis como ahora, obviamente que su ausencia lastima a la caja provincial en el marco de que además cae tu recaudación, cae lo que recibís por coparticipación y demás, ¿no? Ahora, ¿qué hacen las provincias en este contexto? Obviamente que están altamente deterioradas, o mejor dicho, altamente ausentes casi estos envíos por fuera de la coparticipación. La coparticipación cae, la recaudación propia de las provincias cae también por esta fase recesiva de la economía. Entonces las provincias lo que dijeron fueron, nosotros la gran mayoría tenemos superávit fiscal igualmente, ¿no? Pues lo que hacemos es seguir la línea nacional de reducir el gasto público de una manera muy importante. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿son sustentables las provincias? Lo son todavía, y de hecho los datos nos muestran, por ejemplo, ¿no?, el primer trimestre de este año, el consolidado de las provincias mostró un superávit financiero por casi 1,5 billones de pesos. En algunos casos, como Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, muy alto, en otros casos como Corrientes o Chaco, bastante menores, ¿no? Pero se terminaron con superávit. Ahora, el gasto público de las provincias tuvo una caída que fue fenomenal y en muchos casos más fuerte que la caída del gasto público nacional. Sí, claro. En el Chaco, por ejemplo, la caída fue el 40% del gasto público, en Chubut el 45%, en Corrientes del 24%, en La Rioja del 40%, en Formosa del 42%. Estamos hablando de niveles de gasto público, de caída del gasto público que son
y superiores incluso a otros momentos de crisis comparados en Argentina, de la mano también obviamente una caída muy fuerte de los ingresos. Entonces, ¿qué hicieron las provincias? Redujeron de una manera muy importante el gasto público, pero en esa reducción del gasto público lo que más se nota tiene que ver con el gasto de capital. Léase, por ponerlo de forma simplificada, lo que son proyectos de obra pública e inversión pública. Entonces, como la obra pública dejó de estar financiada por la nación, fue el primer punto donde las provincias ajustaron. Entonces, en lugar de intentar con recursos propios mantener activo el sector de lo que tiene que ver con la obra, directamente la recortaron también. Entonces estamos en un año donde las provincias básicamente están haciendo dos cosas: pagando sueldo y pagando deuda, nada más que eso. Obviamente que ¿cuál es la proyección? La proyección es que la economía comienza a mostrar signos de mejora, la proyección es que el Estado... ¿Estás viendo eso, Alejandro? ¿Estás viendo? ¿Existe esa posibilidad como una chance real de la famosa B corta? No, la B corta creo que ya está descartada desde hace un tiempito, incluso fue descartada, porque la B corta consistía en dos cuestiones. Primero, en tocar un piso de actividad económica más o menos en marzo, cosa que no ocurrió porque después continuó mostrando caídas importantes, y en segundo lugar es el desempeño de los sectores. ¿Por qué? Ustedes recordarán que hace poquito tiempo el INDEC dio a conocer lo que tiene que ver con el incremento de la actividad económica a través del indicador que se llama EMAE, que mostró que en mayo había crecido por primera vez en el año la actividad económica en la comparación interanual. Cuando uno miraba en qué consistía ese incremento, que uno podía decir, mira qué positivo que es la actividad, aunque no lo estamos notando. Bueno, la realidad es que el incremento estuvo basado de manera exclusiva en el agro y en la minería. Y ahora la construcción caía, el comercio caía, la industria manufacturera caía. Entonces, todavía los sectores más representativos de la economía en términos de producto, en términos de empleo y en términos incluso también de aporte a la cadena logística y productiva nacional, están todavía con caídas. Entonces, lo que uno espera más bien es que haya un proceso en forma de L, es decir, que una vez tocado el piso, haya cierta estabilidad en el piso y empiece luego a mostrar algún tipo de signo de recuperación. Lo que no va a haber es tenis crecimiento, a lo sumo puede haber una leve recuperación y no mucho más que eso. Ahora, esa recuperación que te trae en términos fiscales para las provincias, te trae que mes a mes incrementes de manera muy leve, pero incrementes al fin, por ejemplo, la recaudación, y que te genere un mayor volumen de recursos que te ingrese a tu caja para que vos llegues a fin de año medianamente tranquilo en esto que te decía yo, en pagar sueldo y en pagar deuda. A propósito, y el año que viene se verá. ¿Qué te muestra tu monitor de deuda? Porque, por ejemplo, el gobierno de Corrientes dice que la deuda es muy marginal, la de la provincia, y que, bueno, que es una de sus fortalezas, digamos, ¿no? Mostrar un patrimonio, una hacienda libre, de libre disponibilidad, porque la deuda es muy marginal. Sí, bueno, Corrientes, en el MEA, por ejemplo, Corrientes, Formosa y Misiones tienen una misma particularidad, que tienen niveles de deuda pública que son muy bajos. Pensamos, por ejemplo, que en Corrientes el stock de deuda pública provincial está en torno a los 48.000 millones de pesos, es decir, es menos de un mes de coparticipación promedio este año. En el caso de Formosa la deuda es de 29.000 millones, en Misiones es de cerca de 32.000 millones, comparado con otras provincias tiene volúmenes muy bajos de deuda. El Chaco no, por ejemplo, el Chaco tiene otra realidad, el Chaco tiene una deuda por más de 400.000 millones de pesos, que está explicado en parte por un bono en dólares que te generó un problemón con la devaluación de diciembre. Corrientes, Formosa y Misiones no tienen deuda en dólares, lo tienen pero en una porción muy chiquitita. Entonces la devaluación de diciembre le pegó muy fuerte a las provincias que estaban con deuda muy dolarizada, porque te pegó un salto en el stock, es decir, los 200 millones de pesos que vos debés, de dólares que vos debías en diciembre, al especificarlo se te dispara luego de la devaluación, ¿no? Ahora, en términos generales, hay provincias que están muy comprometidas con sus niveles de deuda: La Rioja, la provincia de Buenos Aires, Córdoba en un poquito menor medida, Jujuy,
Chubut, son provincias que están con niveles muy altos de deuda pública, todos con la particularidad de tener un stock que está en promedio entre un 80 y 90% expresado en dólares, que te complica la situación. El resto está medianamente con niveles de deuda sostenibles y obviamente a partir de lo que te decía de la evaluación de diciembre, el año cerró con un incremento del stock de deuda pública provincial que fue muy fuerte en términos reales, pero que ahora con el achatamiento del dólar empezó como también a moderarse, ¿no? Claro. Alejandro, la última vez que hablábamos con vos señalabas esto de la importancia de la institucionalidad, del diálogo y de todas estas cuestiones, y me parece como que en estos últimos meses Javier Milei terminó cediendo, ¿no? Un poco, y algunas estadísticas hablan de que bajó su imagen y todo esto. ¿Qué análisis haces vos? ¿Qué información tenés de eso? ¿Cómo va ahí ese tema? Bueno, yo creo que el gobierno tuvo un cambio relativamente moderado de actitud en términos de que si bien todavía el presidente por un lado y algunos funcionarios mantienen esa retórica combativa y antiestatista, lo cierto es que en los hechos hubo señales de diferentes jurisdicciones y de diferentes funcionarios que muestran algo más de juego político tradicional. Todavía muy poquito en relación a lo que estábamos acostumbrados a ver. Después, eso por un lado, ¿no? En términos de gestión. Claro. Ahora, en términos políticos y de imagen y demás, la realidad es que lo que tiene Milei como principal capital político tiene que ver con esta retórica justamente que tiene, este posicionamiento tan antipolítica que todavía le genera un apoyo muy fuerte en sectores que siguen estando hartos de lo que conocen o de lo que conocían de la política nacional hasta entonces, ¿no? Hay un grupo de la población relativamente importante que aún sabiendo que la está pasando mal, aún sabiendo que el contexto es malo, entienden de que todo esto es culpa de lo que sucedió años antes y Milei explota ese capital político que tiene. Ahora, eso le puede durar y ahí estamos en un dilema. Naturalmente, el objetivo que tiene el gobierno nacional hoy, ¿cuál es? Mitad del 2025, elecciones de medio término, que va a ser como el primer plebiscito de alguna manera para el gobierno, en donde si vos vas a elecciones hoy 7 de agosto vamos a elecciones y seguramente el gobierno gana, porque todavía tiene, más allá de algunos vaivenes en las mediciones, todavía tiene un apoyo social relativamente importante y sobre todo cuando uno lo contextualiza justamente en los tiempos que estamos, ¿no? Un gobierno con este nivel de recorte del gasto público, con este nivel de caída de la actividad económica, con este nivel de caída de los salarios, con el incremento de la pobreza que estamos observando y demás, por lo general, históricamente, generaba que es un gobierno que esté debilitado. No es el caso actual que estamos viviendo por las propias particularidades sociales que está atravesando la Argentina en términos de representación política. Entonces, el desafío va a ser justamente sostener capital político y hay que ver si Milei está de alguna manera o tendrá la voluntad de empezar a aflojar un poco su retórica y sus principales puntos de gestión ajustados justamente, o mejor dicho, enfocados en el gasto, en pos de ampliar su base electoral para el año que viene o en pos de hacer que la economía empiece a crecer para que eso le genere mayor popularidad para las elecciones del año que viene. Todavía es un gran veremos, digamos. El gobierno de Milei lo que tiene como particularidad es que, hablando ya de grandes rasgos, de que no es un gobierno que se rija por las leyes de la política que estábamos acostumbrados a ver en la Argentina, y también eso le genera cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, va a ser, creo yo, el fin de este fin de año, va a ser de alguna manera el determinante para que podamos empezar a pensar o a proyectar o a estimar de qué manera políticamente se va a mover el gobierno el año que viene. Muchas gracias, Alejandro, por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Alejandro Pegoraro es director de Politicón Chaco, es una consultora y que tiene una página que lleva sistemáticamente información económica y financiera de las provincias, ¿no? Y es